Sí, profe. Bueno, yo sí. Sí, profe. Ok. Bueno, el compañero nos compartió una tabla ahí de momentos de inercia para figuras tridimensionales y he copiado la que ocupábamos. Es este dibujo de acá. Es eh, un sólido de dimensiones A por B por C. Obviamente, pues tengamos el cuidado de que estas variables no corresponden en nada a lo que nosotros tenemos en nuestro dibujo. Pero entonces dice que el momento de inercia alrededor del eje Z, que es el que requerimos, es un doceavo de la masa multiplicado por esta dimensión y esta, ambas al cuadrado, ¿verdad? La base y la altura. Entonces, como es el eje Z, ¿verdad? El momento de inercia en Z realmente ocupamos, entonces solamente ese he copiado. Sin embargo, ven que si yo girara esto alrededor del eje X, 90 grados, por ejemplo, sería lo mismo que calcule el momento de inercia alrededor del eje Y, ¿verdad? Eso es igual. Y si lo hago alrededor del eje X, también es igual. Lo que cambian es, o sea, siempre estas dos dimensiones son las dimensiones del plano perpendicular al eje en que estamos, ¿verdad? El plano perpendicular al eje Z es este, y las dimensiones de ese plano son A y B. Bien, entonces, digo, algo muy importante es que los momentos de inercia que nos está dando esa tabla son alrededor del centroide de cada una de esas piezas, ¿verdad? Pero yo necesito trasladarlos, vamos a ver, de esta, el del contrapeso me lo va a dar alrededor de este punto. Y el de la barra completa va a ser a la mitad de su longitud. Si toda mide L, pues el centroide por ahí estará a un L medios, ¿verdad? Digamos que esto es B más S y esto será L medios. Esto voy a llamarle G2 y esto sería el G1, ¿verdad? Los centroides de esta pieza y de esta son el mismo, y el de G2 que estaría por ahí, ¿verdad? A la mitad de su longitud, mitad del espesor, mitad del ancho. Pero necesitamos trasladarlos para acá. Entonces, para eso tengo que hacer uso del teorema de ejes paralelos. Entonces, para la pieza 1, necesito esta distancia. Le voy a llamar D1. Que es la distancia entonces desde su centroide hasta el centroide del conjunto. Y para la pieza 2, que es esta distancia, que le voy a llamar D2. Entonces sería así. Y 1 va a ser un doceavo de la masa. No voy a calcular la masa, no tiene sentido porque ya lo tenemos ahí en el Excel, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí, bueno, lo que pasa es que mejor sí lo voy a hacer porque es la masa del conjunto sólido, ¿verdad? Pero está bastante sencillo porque es A por B, el volumen, o sea, A cuadrado por B, por la densidad, esto es de la densidad del acero, eso es la masa, y ahora por A al cuadrado más B al cuadrado, o sea, son estas distancias. Bueno, curiosamente, aunque no en el mismo orden, pero son los mismos nombres de las variables, ¿verdad? Entonces, A cuadrado más B cuadrado me queda. Perfecto. ¿Ok? Pero ahora tengo que decir más la masa, de nuevo. Vamos a poner que esto es la masa.
A cuadrado por B por la densidad del acero por esa distancia que le he llamado D1 al cuadrado. ¿Y cuánto será D1? B medios más S. Vamos a ver. De aquí hasta acá es B más S. Pero este punto está a B medios. Entonces, efectivamente, es B medios más S. B medios más S. Esto es D1 y eso va al cuadrado. Ok, eso menos el hueco. Menos. Entonces, un doceavo de la masa, que sería B por A por T. B por A por T por la densidad del acero, ¿verdad? Por estas dos dimensiones al cuadrado. Sería B cuadrado y T cuadrado. ¿Ok? Un medio de la masa por A más B al cuadrado. Ese es el momento de inercia en este punto. Pero tengo que sumar ahora otra vez la masa. Que sería B por A por T por la densidad del acero por D1 de medios más S al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí con el I1? Ya, entonces, el momento de inercia de este conjunto hueco ya lo tenemos trasladado aquí. Ahora entonces viene el I2. El I2 es un doceavo de la masa. La masa va a ser, voy a llamarle a esto L para no poner la expresión tan larga, ¿verdad? Un doceavo de la masa que sería el volumen, que sería L por A por T por la densidad del aluminio por esta dimensión y esta al cuadrado. Sería L al cuadrado más T al cuadrado. Pero de nuevo, eso es en este punto. Ahora tengo que trasladarlo para acá. Entonces, más la masa, de nuevo. L por A por T por la densidad del aluminio por esa distancia. ¿Y cuánto será D2? ¿Cuánto será D2? ¿A dónde está ubicado G2? Está ubicado a la mitad de la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, L Sería medios. L medios, en donde L es esto, ¿verdad? Entonces, G de 2 es L medios menos B más S. De aquí hasta aquí hay L medios. B más S desde aquí a aquí, la diferencia. Ahora, esta diferencia puede ser hacia un lado o hacia el otro. No sabemos qué nos da más grande, si L medios o B más S, pero al final de cuentas va a ser una diferencia y aunque diera negativa, al elevarse al cuadrado va a ser esa distancia. ¿Ok? Entonces, más L medios menos B más S al cuadrado. Eso es D2. ¿Está bien? Y entonces el I total es la suma de esos dos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ese momento de inercia lo tienen que calcular para el eslabón 1 y para el eslabón 3. Para el 2 lo vamos a dejar igual a como lo tenemos, como una barra delgada uniforme, porque no es una barra que estemos balanceando. ¿Ok? Y entonces,
vamos a ubicar eso en estas celdas. En estas celdas acá, el momento de inercia de AB y el momento de inercia de CD. Vamos a reemplazar con eso. ¿Está claro? Bueno, con eso ya tendríamos entonces el elemento perfectamente balanceado y las ecuaciones totalmente ajustadas a los momentos de inercia reales y masas reales. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo último ya para terminar ese análisis y el de cualquier otro mecanismo? El cálculo de esfuerzos. ¿Ok? Los esfuerzos van a estar generados por las fuerzas axiales. Los esfuerzos van a estar generados por las fuerzas axiales. Entonces, vamos a ver. Voy a buscar un momentito el documento que les había Profe, solicitado a y no ustedes. vamos a tener esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes los vamos a analizar posteriormente porque no va a ser en todos los casos, porque si hay movilidad, entonces lo que va a haber es tendencia a la flexión, ¿verdad? Digamos, por el torque que se genera, por ejemplo, en el punto A, ¿verdad? Y la fuerza en el otro extremo, pero a lo largo del elemento no hay fuerzas perpendiculares a los eslabones, salvo sus propios pesos. En los eslabones que están, que van a quedar ya perfectamente balanceados, van a quedar en el apoyo, entonces ahí no tienen efecto. En el único que me queda una fuerza de peso a lo largo del eslabón es en el eslabón BC, pero normalmente el peso es muy pequeño en comparación con la magnitud de las fuerzas que se generan en los extremos. Entonces, aunque sí es una fuerza cortante, su magnitud es muy pequeña, de manera que el efecto es despreciable. Ok, entonces sí, los vamos a despreciar por el momento. Ajá. Ok, solo estoy buscando acá cuál fue la orientación que le di a las fuerzas en los puntos A y B. De momento, y aquí lo tengo, para que coincida con lo que ustedes tienen ahí. Ok, fue así. En el punto A puse AX hacia la derecha, AY hacia arriba. Y en el punto B, las fuerzas BX y BY en sentido opuesto a las que tengo en A. Bien, y por acá teníamos el peso, pero ya ahora no lo tenemos. ¿Por qué no? Porque ahora ya no pongo el peso aquí. Porque ya ahora este eslabón está balanceado y el peso va a ir acá. ¿De acuerdo? Perdón, no estoy Profe, no está compartiendo. compartiendo. Disculpen. Acá. Ahí. Les decía, así fue como puse las fuerzas cuando hice el análisis de fuerzas en 4 barras, ¿verdad? Para los puntos A y B, y teníamos el peso colocado por acá. Pero ahora ya no vamos a colocar el peso ahí, sino que va a estar en el punto A, porque ya este eslabón va a estar balanceado, ¿cierto? Y
lo que venga de aquí para atrás, que sobre, realmente ahí no hay fuerzas adicionales porque el peso de todo ese elemento concentrado, o sea, está equilibrado para que descanse en este punto. ¿Cierto? Entonces, esto es el peso de ese eslabón. Si nosotros comparamos la magnitud de ese peso precisamente con la magnitud de las otras fuerzas, vamos a ver, voy a ir a AB. Solamente les voy a dar ese peso para que ustedes lo... Vamos a ver, el peso del eslabón AB balanceado es la masa total AB por 9,81 es 8 newtons. Ok, yo tengo que, voy a mostrarles un momentito qué fue lo que hice. Acabo de calcular acá esta cifra que aparece aquí de 8. Eso salió de multiplicar esta masa, la masa de AB, que es ya AB con el contrapeso, ¿verdad? Aquí está. Y multipliqué la masa por la constante de la gravedad, por 9,81. Entonces ya ahí, ya esos son pesos, ¿verdad? Nada más quiero asegurarme de que no tengo masa por aceleración. Sí, está bien. Habíamos tomado las masas de por ahí. Bueno, entonces, esta masa de 8 newton, obviamente me va a afectar los cálculos. Vamos a ver, si yo, si yo me voy a los datos iniciales acá, por ahora la masa que el sistema está considerando para B, vean que es 0,16 kilogramos. 0,16 kilogramos. Y la que estamos teniendo ahora es de 0,82 kilogramos, más o menos. O sea, ya hay una diferencia importante en la magnitud de esa masa. De modo que voy a copiar ese valor mejor y lo voy a poner acá. A ver. Voy a copiar solo el valor, no la fórmula. Ahí está. Y vamos a ver, voy a aprovechar y vamos a hacer un calculito aquí rápido. Voy a modificar esta tabla para ajustarlo para el balance del eslabón CD. Recuerden que todas estas dimensiones son iguales y lo que va a cambiar aquí es que en vez de decir aquí AB va a ser CD. No me acuerdo si se llamaba CD o DC la variable. Sí, ahí está, CD. Ok, eso es CD aquí. Aquí también va a ser CD. Y aquí va a ser una cosa por la otra. Entonces, pero ahora esto no está balanceado, ¿lo ven? Ya no está balanceado. ¿Por qué perdió el balance esto? ¿En dónde? Perdón, profe. Ajá, es que yo he cogido la tablita que utilicé para calcular contrapesos, la he tomado ahora para
ajustarla para calcular las dimensiones del contrapeso del eslabón CD. Entonces lo que hice fue que en esta fórmula acá, porque estas dos reglones, 1 y 2, son para el contrapeso. El 1 es el sólido completo, el 2 es el hueco y 3 es el eslabón. Entonces aquí en la fórmula decía B más S más AB. Aquí le estoy poniendo ahora más CD. Lo ajusté. La masa también era B más S más AB, ¿ok? Por el espesor, por el ancho y por la densidad. Le he cambiado a CD. Y ya con solo eso se me ha ajustado, entonces ya tengo cuál es la masa total del eslabón CD balanceado. Voy a cambiarlo aquí porque después esta hoja de Excel ya no me va a servir si me pierdo así. Ahí está. Entonces, resulta que hice esos cambios y ahora esto se me desbalanceó. ¿Por qué digo que se desbalanceó? Porque vean que el X barra da 0.1 cuando debería dar 0.55. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué fue que ocurrió? Porque no varió el largo de B. Ni idea. Bueno, sí, los dejé iguales, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, es que las dimensiones del eslabón Sí, son diferentes son diferentes. a B. Entonces va a requerir un contrapeso diferente, exactamente. Entonces necesito volver a hacer esa iteración para encontrar el valor adecuado entonces de las dimensiones del contrapeso. Vean que en este caso ando bastante largo, ¿verdad? Debería dar 0.05 y me da 0.1. Es casi el doble. Quiere decir que necesito un contrapeso más pesado. Entonces, bueno, en este caso voy a ajustar A y voy a hacer más agresivo. De una vez voy a poner 0.06 para ver cómo va eso. Ok, vean que ya disminuyó a 0.08, pero es bastante más. Entonces, 0.07, tal vez. Todavía le falta. 0.075. Me falta más. 0. Otra cosa que puedo variar es S. Veanlo acá. Si le pongo 0.03, lo estoy tirando más atrás. Vean que ahora más bien se redujo. Y es que está bueno porque esto tampoco debería ser tan grande, la dimensión A. Entonces voy a bajar a 0.07. Y le aumento todavía un poquito más a ese, 0.035, digamos. Vean que se redondea a 6.9 y debe dar 0.7. O sea, quiere decir que está un poquito pasado. Entonces le voy a reducir a A. En vez de reducirle a S, le reduzco a A para que sea más pequeño el eslabón. 0.069. Y por ahí lo podría dejar. Ya está X y B más S básicamente igual. ¿Ok? Entonces de esto, aquí tengo cuál es la masa. Esta masa se está actualizando cada vez que yo hice cambios acá. Yo no sé si ustedes se han ido fijando, porque esta masa depende, vean aquí en las fórmulas, de B de S, ¿verdad? Además de la longitud CD. Bueno, entonces ya tengo la masa. Esta la voy a copiar para ponérsela al eslabón CD. Le doy pegar valores para que no sea. ¿Esto por qué lo hice? Y retrocedí con lo que estaba haciendo, porque estaba trabajando con unas masas muy pequeñas y entonces, obviamente eso afecta la magnitud de las fuerzas.
Todavía falta el ajuste de los momentos de inercia, pero de momento voy a dejarlo así porque ya tendría que meter toda esa fórmula que hicimos antes 2 veces para ver más o menos las magnitudes de las fuerzas. Y entonces veamos, por ejemplo, el peso. Bueno, el peso que tenía antes, entonces, bueno, aquí lo podemos ver. AB masa. 0.82 es la masa y 1.56 kilogramos, que se multiplico así, redondeando para hacerlo rápidamente, le pongo 10 a la gravedad, estaríamos hablando de 8 newtons y de 15 newtons las fuerzas, la magnitud de las fuerzas del peso. ¿Ok? Y si veo acá la magnitud de, vamos a ver, aquí tengo CX, necesito irme para atrás. Aquí están, AX y AY. Voy a ver qué tan grande es el peso con respecto a esas fuerzas, para ver si es considerable o es despreciable. Entonces voy a sacar aquí el máximo. De esta fuerza. Con una de las dos que lo haga, pues, es suficiente, pero voy a hacerlo para las dos. Ahí esos asteriscos, esos numerales es porque no cabe el número. Se hicieron más grandes. Ahora las fuerzas aumentaron. Ok, valor máximo de eso. El valor máximo. Ok, vean 539, una fuerza grandísima en algún momento. Y lo voy a calcular para el AY, la fuerza AY. Y aquí estamos hablando de 107. Entonces 540, 107. Y el peso de AB nos dio 8 newton, más o menos, decíamos, ¿verdad? Sí, porque la masa es, la masa de AB 0.8 kilogramos, entonces 8 newton. Entonces aquí podemos ver que efectivamente la magnitud del peso no es muy relevante en comparación con la magnitud de las fuerzas. Para el caso más pequeño de AY, 107 contra 8, estamos hablando de que es como un 7%, ¿verdad? De la magnitud de la fuerza máxima. Entonces, si yo porcentajes muy pequeños, incluso podría hasta despreciar el efecto del peso, pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a considerarlo todo. Pero eso es para que vean la justificación de que por qué en muchos casos no se considera el peso ya en el cálculo de esfuerzos. Entonces, ok, tenemos esto. Este eslabón, recuerden que tiene un ángulo θ1 con respecto al horizontal. Entonces, para calcular los esfuerzos, yo lo que necesito son las fuerzas axiales, que en algún caso van a producirme compresión sobre este elemento y en otro caso van a producir tensión. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, voy a trazar una línea acá y voy a descomponer todas estas fuerzas para calcular sus componentes axiales. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Bueno, vean, horizontal y AB, θ1, entonces este ángulo de aquí es θ1. ¿Verdad? Y este eje es
perpendicular al axial. Entonces, veamos. Entre este y este hay 90. Si esto cita, esto de aquí sería, ¿cuánto sería este? 90 menos cita 1. 90 menos cita 1. Ahora, entre este eje y este hay 90. Si este es 90 menos cita 1, ¿cuánto es este? 90 menos cita 1, entonces me queda cita 1 otra vez aquí. Vamos a ver arriba. Horizontal y la línea AB. Esto es cita 1. Y por la misma razón, me queda aquí cita 1. Con el peso, vamos a ver. De aquí a acá hay 90 grados. Si esto cita 1, este de aquí es 90 menos cita 1. Pero ahora entre estos dos hay 90. Entonces, este de aquí sería 90 menos cita 1. Este vuelve a ser cita 1. Entonces, ya tengo el ángulo necesario para descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes axiales. Es la componente que me interesa. No me interesa la componente transversal. Entonces, B axial va a ser igual a Bx coseno de cita 1. ¿Ok? By seno de cita 1. ¿Está bien? Hacia abajo. Como ella produce compresión, entonces lo considero negativo. ¿Ok? Esto es compresión. Por compresión. Y ahora A axial sería la componente axial de AY sería AY seno de cita 1. La de AX sería AX coseno de cita 1. Ambas son hacia adentro. Y el peso es hacia afuera. Entonces, esa produce tensión más W, llamémosle W1, seno de cita 1. ¿Ok? Vamos a calcular esta magnitud total y esta total. Ese conjunto de fuerzas son las que van a producir aquí compresión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero cuando los signos de esas fuerzas cambien, entonces se va a invertir. Y producirán tensión. Automáticamente las ecuaciones se me van a actualizar en ese caso. Yo no necesito ver en qué posición está en tensión, en qué está en compresión, no, porque para eso, a lo largo de todo el ciclo de movimiento, todos estos vectores tienen magnitud. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que hacer esto para todos los puntos de apoyo. Entonces, vean ahora. Aquí lo tenemos. Ok. Tengo AX, AY, BX, BY, CX, CY, DX, DY. Ahí están todas las fuerzas que ya ustedes calcularon. Pero ahora vamos a hacer esto. Vamos a calcular entonces A axial, B axial. Aquí está la componente del peso 1 axial. Y con base en eso vamos a calcular el esfuerzo. ¿Cómo calculamos el esfuerzo? Para calcular el esfuerzo, entonces, Fuerza entre área. va a ser fuerza entre área, efectivamente. Entonces, el esfuerzo normal en AB va a ser, ok, pero ¿cuál tomo? ¿Tomo B axial o A axial?
En teoría van a ser muy parecidas para cada posición. En teoría van a ser muy parecidas para cada posición. El peso es lo que hace pequeñas diferencias al restarse o sumarse en algunos casos, pero entonces lo que vamos a sacar es el máximo, el valor máximo de estos dos. Entonces, lo que vamos a hacer es que, vamos a ver, digamos que B axial está en la celda AN. Y aquí estoy en la fila 11. Y ahora A axial está en la... Profe, si está apuntando algo en la hoja, no lo estamos viendo. Está con el Ay, chat. perdón, sí. Es que se me olvida estarme pasando ahí. Aquí está. Entonces, digamos que en la columna AN está B axial, en la AM está A axial, ¿ok? Y entonces ahora aquí vamos a poner el cálculo del esfuerzo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una fórmula que me permita determinar cuál es el mayor de estos dos. Entonces pongo máximo, va a ser igual máximo de AN a AM. Realmente MN, esta es antes que esta, ¿verdad? Por orden, AM, dos puntos AN, es el valor máximo de los dos, dividido entre el área transversal, que era de B por T, si no me equivoco, ¿verdad? Ese es el esfuerzo para cada posición. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, ¿qué va a pasar cuando analicemos el punto B, pero en el eslabón siguiente? Ahora ya en el eslabón BC, ya la dirección axial es diferente. Primero que nada, si aquí tomé BX hacia la izquierda, ahora va a ser hacia la derecha. Y si BY va hacia abajo, aquí va a ser hacia arriba. BX, BY. Ok. Este eslabón está a un ángulo cita 2 con la horizontal. Entonces hago lo mismo. Vean. Este ángulo y este son el mismo. Esto cita 2. Y entonces aquí sería acá, el cita 2. Entonces la descomposición de B axial aquí va a ser en función de cita 2. Ya no tiene nada que ver con la descomposición que hice en el eslabón anterior, ¿verdad? Entonces B axial va a ser igual a Bx coseno de cita 2. Vean que también va contra el eslabón, produce compresión. Y esta también, ¿verdad? Tiene una componente que va hacia el eslabón. Más By seno de cita 2. Y eso negativo los dos, ¿verdad? Hacen lo mismo en C. Entonces, finalmente ustedes van a tener esta tabla, ¿verdad? Con los esfuerzos entonces en AB, ¿verdad? Tenemos B axial, C axial, el peso, y entonces otra vez igual, el esfuerzo en BC y los esfuerzos en CD. ¿Ok? Eso ya lo único que nos falta para para terminar la parte de diseño. Ahora, ¿para qué voy a utilizar esos valores de esfuerzo? ¿De qué me van a servir? Voy a mostrarles las gráficas de esfuerzo. Y ustedes me van a decir
¿qué utilidad tienen esas gráficas de esfuerzo? ¿Qué tiene que ver eso con el diseño que estoy haciendo? Esfuerzo normal AB, por ejemplo. Dice. Vean que el eslabón AB, una gran parte del movimiento está en compresión. ¿Ok? ¿Para qué me sirven esas gráficas? ¿Qué utilidad tiene eso? Para ver si en algún momento va a fallar, dependiendo del esfuerzo último del material. Exactamente. Yo voy a comparar eso. Esto es teoría de mecánica del sólido. Bueno, recuerden el sólido cómo diseñamos por tensión en sólidos, por esfuerzos normales. Voy a igualar este esfuerzo al esfuerzo máximo que le puedo aplicar. El esfuerzo máximo aplicable o esfuerzo permisible, que va a ser, perdón, el esfuerzo último del material dividido entre el factor de seguridad que yo estoy utilizando. Entonces, si tengo un esfuerzo último, por ejemplo, de 120 megapascales y un factor de seguridad de 2, entonces el esfuerzo máximo que le podría aplicar es 120 entre 2, 60 megapascales. Voy a medir cuánto es este valor y voy a ver si estoy bien o no, ¿verdad? ¿Qué pasa si me doy cuenta de que este esfuerzo supera al máximo que puedo aplicar? ¿Qué solución podría darle a esto? O cambio la geometría o cambio el material. Ok, si no puedo cambiar de material, entonces cambio la geometría. ¿Qué podría cambiar en la geometría? Aumentar el área para que el esfuerzo sea menor. El área transversal, exactamente, que son las dimensiones que le llamé A de ancho y T de espesor. ¿Ok? Entonces, jugaría con eso y con la gran ventaja de que nada más me vengo a la parte de arriba de la tabla y hago ese cambio, inmediatamente vuelvo a ver las gráficas, ¿verdad? Aquí donde dice espesor y ancho, hago ajustes en esto y inmediatamente todo se me va a actualizar. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, al cambiar eso también puede cambiar el centro de masa. Ok, exactamente. Eso sí tengo que tener cuidado porque al aumentar eso se me puede alterar el equilibrio, ¿verdad? Del balance de esos elementos. Entonces tengo que revisar, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón usted. Tengo que volver a revisar entonces en la tablita. Yo lo que les recomiendo es, para que no tenga que estar borrando y copiando eso, que esta tablita la hagan 2 veces, ¿verdad? Porque es para los 2 eslabones que se van a balancear. Entonces me aseguro, y si hay alguna cosa, de nuevo vuelvo a jugar con los parámetros S, A y B para lograr ese balance perfecto con las nuevas dimensiones. Bueno, para la próxima semana, entonces, ustedes entregarían esto y con esto concluyen su primer examen parcial. ¿Está bien? Sí, por lo entendido. ¿Alguna duda que les quede por ahí? ¿Algo que quieran agregar o preguntar? Por el momento, nada. Ok, ¿los demás? De mi parte tampoco, profe, todo bien. Sí, Okay. todo bien, profe. Ok. Keylor, Marvin, ¿están por ahí? Sí, profe, todo bien, por mi ¿No hay parte. dudas? Ok. Bueno, entonces, quedamos hoy aquí. Voy a habilitar el link para que lo suban. Voy a dar chance hasta de hoy en 8 al final del día, entonces. Muchísimas gracias, Entendido, profe. Muchas Bueno, gracias. señores, que lo pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas Igualmente. gracias, profe, igual. Profe, muchas Tenga buen gracias, que día. tenga buen día.